Nació de un parto pretérmino, sin complicaciones, el nacimiento con peso al nacer de 2.800 gramos, ¿no? Talla 47 centímetros. Desarrollo psicomotriz normal. Dentro de todo es un niño sano. Pretérmino, pero sano. ¿Qué pasa con este niñito? Un día antes, un día y medio antes de entrar a la emergencia, presenta tos, predomina matutino, vómitos, no tiene cianosis y básicamente empieza a tener fiebre, ¿sí? Taquicardia, acude a la emergencia del hospital en 2 ocasiones, siendo manejado con un problema respiratorio. Le ponen nebulizaciones y le dicen por la fiebre tienes que tomar antibiótico, ¿no? Y básicamente empieza a presentar estridor inspiratorio o estridor al llanto y dificultad respiratoria, por lo cual regresa a la emergencia y lo hospitaliza. ¿Cómo lo cataloga? Probablemente como un problema respiratorio, un pseudogrupo, un problema viral probablemente respiratorio. Los síntomas incluyen dolor torácico, cialorrea, que no había al comienzo, y en ocasiones disnea debido a la compresión de la laringe, ¿sí? Es decir, es un niño que empieza a tener otro tipo de manifestaciones no clásicas del problema respiratorio. ¿Qué edad tenía? 7 meses, ¿no? Le pide una placa radiográfica, ¿sí? ¿Y qué encuentra? ¿Qué le llama la atención a la placa? Todo el cableado que hay acá no es un problema, ¿no? Son sus sensores. ¿Pero qué le llama la atención en la vía en la parte de la máquina? Este cuadrado, ¿no? ¿Y qué características tiene? Aparte de ser cilíndrico, el color. ¿Qué color tiene? Si yo comparo con esto, estos cables son metálicos, ¿no? Es el mismo, ¿no? Tiene densidad metálica. Es decir, es un cuerpo extraño, metálico, que está en la parte de su región cervical. Por lo que digo que es esófago, porque no tiene dificultad respiratoria, salvo el estridor cuando le presiona la faringe, la parte del cuello, dice, ¿no? ¿Es una emergencia clínica? Sí. ¿Requiere extracción a la brevedad posible? Sí, debe extraerse. Y establecer el tránsito esofágico de manera adecuada y evitar complicaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es muy frecuente en niños, es muy frecuente en niños. Generalmente en lactantes es muy frecuente que a veces los papás o los hermanitos le pongan cosas pequeñas o juguetes, o a veces hay cosas pequeñas y el niño lo que hace es meterse cosas. ¿Sí? ¿Dónde es más común que se retengan los cuerpos extraños? Tenemos 3 estrecheces a nivel esofágico: a nivel del cricofaringeo, a nivel del callado aórtico y a nivel de la entrada al estómago, ¿sí? Los cuerpos extraños pueden alojarse a nivel del cricofaringeo, a nivel del arco aórtico, bronquio fuerte izquierdo y a nivel del esófago distal, ¿sí? La distancia va a variar de acuerdo al tamaño de la persona, ¿sí? Todas estas mediciones que ustedes ven están a partir de la cavidad oral, ¿sí? A nivel de la arcada dental. Esas son las 3 ubicaciones o 4 ubicaciones más comunes. Nivel de localización más común en niños. ¿Dónde es más frecuente? En el cricofaringeo. En adultos, ¿dónde es más común? Esófago medio o la entrada al estómago, ¿sí? Estrechez aórtica, 10%. Esfínter esofágico inferior, 20%. Pero el cricofaringeo es el más alto. Y en adultos es más común en el cricofaringeo. Reglas de oro de los pacientes con cuerpos extraños. Todo cuerpo extraño accesible endoscópicamente debe extirparse o retirarse. Siempre se debe estudiar la peligrosidad del objeto. Esto va direccionado o dirigido a ver qué cuerpo extraño ha ingerido el paciente. Se debe hacer estudio radiográfico simple previamente, siempre deben pedir una placa. Y si hay sospecha de perforación, debemos solicitar una tomografía antes de hacer cualquier procedimiento. Si yo veo presencia de líquido a nivel de cavidad torácica o yo sospecho de que hay perforación esofágica, no debo hacer una endoscopía ni la debo solicitar, porque ese procedimiento va a causar más riesgo en ese paciente.
El esófago es una cavidad virtual hueca que tiene como objetivo llevar alimentos desde la boca al estómago, ¿sí? La longitud promedio de 24 a 30 centímetros depende de la longitud de la persona. Esto está medido desde el esfínter esofágico superior al esfínter esofágico inferior, sin considerar la parte de la faringe, ¿sí? Los estrechamientos más comunes, cricofaringio, aórtico y a nivel de la unión esófago-gástrica. En niños la ingestión suele ser resultado de curiosidad oral, natural y se produce en forma inadvertida. Los niños con trastornos de desarrollo, trastornos psiquiátricos, pueden ingerir cosas inimaginables, muchachos. Monedas, llaves, canicas, botones, juguetes. Estas son las más peligrosas. Las pilas de reloj, las baterías de reloj o de moneda que le llaman, ¿no? Alfileres, objetos punzopenetrantes, punzocortantes. Hemos visto inclusive tijeras, hemos visto cucharas y esas cosas. O sea, va a depender mucho de con qué paciente se enfrenta. Si es un paciente psiquiátrico, puede haber un problema. Lo más común en niños, monedas, ¿sí? Pero se puede encontrar, miren ustedes, cepillos dentales. Y esto es más común, por ejemplo, en gente que está recluida para intentar retirarse de la cárcel, hacen ingesta voluntaria de cuerpos extraños, ¿no? Ingestión intencional de cuerpos extraños en adultos se va más en pacientes psiquiátricos o para tratar de sacar un beneficio secundario, ¿no? Palillos de dientes. ¿Quiénes se pueden pasar los palillos de dientes? ¿No han visto que hay gente que está con su palillo, limpiándose los dientes constantemente? Esa gente se puede inconscientemente puede ingerir esto. Y otra es ruptura de estas prótesis dentales. A veces se fractura y se pueden deglutir fragmentos de las piezas dentales o los puentes, ¿no? Que tienen extremos metálicos, ¿no? Vidrios, bolitas de drogas o bolsitas de droga, son los burritos, ¿no? Y vidrio a veces se da en personas que van a ingerir alimentos y en el momento de tomar su refresco, en el momento de consumir alimentos, sienten que han ingerido algo y encuentran vidrio molido dentro de la comida. En adultos, ¿qué es más común? Impactación con alimentos grandes, mala masticación o pacientes que usan prótesis dental no mastican adecuadamente y degluten grandes cantidades de alimento y se pueden quedar retenidos en el esófago medio o esófago distal. Otra cosa que podemos encontrar, espinas de pescado, ¿no? O fragmentos de hueso en algunos alimentos. El cordero, por ejemplo, es un hueso bastante laminar y punzante que puede ocasionar daño a nivel de la mucosa esofágica. En adultos, en general son fragmentos de carne mal masticados, ¿no? Y que hacen una deglución rápida. Algunos pacientes prácticamente degluten el alimento sin ninguna masticación y pacientes con enfermedades esofágicas de fondo también, ¿no? Membranas esofágicas, neoplasias, estenosis esofágica que también puede ocasionar retención de cuerpos extraños. La mayoría de cuerpos extraños que pasan al estómago son eliminados de manera espontánea. Es decir, si yo tengo un cuerpo extraño en la placa de un paciente que lo tenía en el esófago, le hago un control en la placa y el cuerpo extraño, que es una moneda, está en el intestino, ese paciente no necesita realizar su endoscopia. Lo más probable es que lo expulse por vía natural. ¿Sí? Eso es lo que podemos encontrar, muchachos. Una cuchara retenida en el esófago, ¿no? Hace poco hemos sacado una cuchara de ese tipo a una niña que tiene problemas de bulimia. ¿Qué hizo la niña? Para estimularse el vómito, se metía la cuchara. Y en una de esas se pasó la cuchara y estaba así, atravesada a nivel del esófago distal, ¿no? Para sacar es un problema. Más que problema en el esófago, es a nivel de la parte faríngea. Porque esto es rígido. ¿Qué pasa con el cuello? La faringe y el esófago son así, ¿no? ¿Qué hemos tenido que hacer? Hiperextenderle el cuello para tratar de sacar, como un faquir, ¿no? Tiene que salir la parte distal de la cuchara. O otros cuerpos extraños, ¿no? Fragmentos de choros, ¿no? Generalmente los pacientes pediátricos son los que más complicaciones para el diagnóstico nos dan. Generalmente
la familia es la que se da cuenta que hay ausencia de algún cuerpo extraño, ¿no? Había monedas alrededor del niño y ya no se encuentra, ¿no? Nota que el infante tiene sensación de ahogo, intento de vómito, ¿no? O puede empezar a tener insalivación, como lo que tenía este niño, o dolor añado, ¿no? En muchas ocasiones el cuerpo extraño no se sospecha, ya que solamente presenta irritabilidad o rechazo a los alimentos, ¿no? Muchos niños, como este, que ha estado casi dos días sin un diagnóstico establecido, ¿no? Puede tener disnea, polipnia, tos, sibilancias o distonía. Si esto se presenta en un niño, ¿en qué voy a pensar? Que el cuerpo extraño no está en el esófago, sino está en vía respiratoria. ¿Sí? Si el paciente empieza a tener cianosis, tos, disfonía, polipnia y sibilancias, yo tengo que sospechar que el cuerpo extraño está a nivel de la vía respiratoria. En adultos es posible obtener el acceso, el dato importante de qué ha comido el paciente, ¿no? Con frecuencia los objetos puntiagudos y huesos producen disfagia y sensación de cuerpo extraño, y básicamente lo obliga a ir a la emergencia al paciente. Al comienzo de las ingestiones se produce obstrucción del esófago, que puede ocasionar dolor, discapacidad o limitación para deglutir, arcadas, vómitos y sensación de ahogo, que es lo que va a sentir el paciente. ¿Qué otra cosa hemos visto? Que los pacientes se olvidan de sacar el precinto de la pastilla. El paciente se toma la pastilla con su protección de aluminio. Otra cosa, sí, no es poco frecuente. Otra cosa que podemos tener nosotros es retención de las videocápsulas endoscópicas. Esto es importante. Antes de hacer un estudio de videocápsula endoscópica, tenemos que tener la certeza de que no haya estrecheces o estenosis a nivel esofágico o a nivel del intestino, ¿no? Normalmente, si el paciente tiene estrecheces a nivel intestino delgado, está contraindicado hacer este procedimiento. En adultos, el impacto alimentario es la forma más frecuente de obstrucción a nivel esofágico. En general, los fragmentos de carne pueden ser grandes por masticación deficiente y deglución rápida. Algunos pacientes prácticamente degluten sin masticación preventiva. Cuando los pacientes tienen prótesis dentales completas, muchas veces no tienen la sensación de la masticación o la fragmentación del alimento y se degluten grandes trozos de comida. Generalmente va a haber mucho más frecuente estos cuerpos extraños en pacientes con masticación deficiente, apetito voraz, colocación de objetos en la boca o en los dientes, a veces hay gente que tiene esa manía, trastornos de conducta, sujetos encarcelados que tratan de sacar beneficio, por omisión previa de anestesia general en los pacientes que básicamente pueden deglutirse accidentalmente prótesis dentales, o pacientes que van al dentista y les van a hacer un tratamiento de conducta. ¿Qué utiliza el dentista? Para matar los nervios. Usa unas agujas así, ¿no? Unas agujas con sierrita. Eso puede ser, como es una manipulación en cavidad oral, accidentalmente, pues al momento de retirar a veces sale con un poco de fuerza y puede deglutir al paciente. Pacientes que colocan en la boca frutos secos o hacen las maniobras esas de los chiquitos, ¿no? Que se lanzan cosas para agarrarse el aire. La canchita generalmente hace eso, ¿no? Eso puede causar problemas, ¿no? A veces hacen con objetos grandes y se pueden atragantar. En niños, los padres se percatan de la desaparición del objeto, notan que el infante tiene sensación de ahogo, intento de vómito, es lo que ya hemos visto, ¿no? Esto es lo que podemos ver, miren muchachos. Esto es un botón, pero aquel es un paciente adulto con retención de alimento en esófago medio. Miren, su esófago está normal, pero es el trago o el pedazo de comida es tan grande que no progresa a través del esófago. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Fragmentar el fragmento de alimento, disgregarlo con una pinza y progresarlo al estómago, ¿no? Los síntomas sin el antecedente de digestión previo pueden ser ahogos, vómitos, saliva teñida con sangre, malestar respiratorio o estría. Son manifestaciones que nos van a orientar a la sospecha de un cuerpo extraño. La evaluación clínica siempre es importante. Los síntomas del paciente indicarán la necesidad de explorar endoscópicamente o no al paciente.
Pero de todas maneras, ante sospecha de un cuerpo extraño, lo primero que yo tengo que pedir es una radiografía de abdomen y de tórax para ver dónde se encuentra el cuerpo extraño. Puede decir que la madre les haya dicho, se ha comido una moneda ayer. Yo le pido una placa de tórax y ya no está. Le pido una placa de abdomen y la moneda está en el colon. Ese paciente no necesita hacerse ningún procedimiento. Simplemente aumentar fibra en la comida o dar algo para que acelere el tránsito intestinal para que pueda expulsar el cuerpo extraño. Esto es lo que podemos ver. Esto es una moneda, miren. Y está en la parte del esófago. ¿Por qué digo que está en el esófago? Miren la lateral. Está básicamente orientada en este sentido, ¿no? Y ya tenemos lo mismo. En la placa de allá, ¿qué tenemos? Parece que es un arete, ¿no? O un tornillo que está a nivel del estómago. Los pulsopenetrantes, este tipo de cuerpos extraños, están al acceso del endoscopio. Es prudente retirarlos, porque puede pasar, como tiene un extremo puntiagudo, puede lacerar la mucosa. ¿Qué cosa es un piercing? Un piercing igual que se soltó, no era autor. Acá tenemos monedas, un pedazo de metal. La evaluación clínica es importante, en algunos casos los estudios son por imágenes y a menudo vamos a requerir evaluación endoscópica. Esto es una emergencia, muchachos. La ingesta accidental de pila de moneda es una emergencia, porque la pila de moneda causa daño en la mucosa por el cuerpo extraño en sí y también tiene un efecto eléctrico. Acuérdense que la pila de moneda, la electricidad la transmite por una de las caras. No es como las pilas normales que tienen un polo positivo y un polo negativo. La pila de moneda tiene un polo positivo central y el polo negativo es periférico. Es decir, los dos polos están en la misma cara. Y si hay contacto con líquido, con humedad, ¿qué va a pasar? Va a transmitir corriente. Y esta moneda tiene litio en su composición. El litio es una sustancia corrosiva. Si se empieza a destruir la cubierta de la moneda, lo que va a ocasionar es destrucción del tejido por efecto eléctrico y por la sustancia corrosiva que hay en su interior. Esto es una emergencia. Apenas se presenta la emergencia y la sospecha de pila de moneda, este paciente debe acabar en el endoscopio. Esta es la característica de una pila de moneda. Ese doble A lo que van a ver. Es diferente a una moneda. La moneda, ¿cómo se ve? Redondita, ¿no? Acá se ve un doble A. Esta es una pila de moneda. El procedimiento de elección para el diagnóstico y tratamiento de cuerpos extraños es la endoscopia. Siempre tratar de simular el cuerpo extraño en el exterior. Si yo tengo una moneda, tratar de ver qué accesorios tengo para poder retirarlo y ver si el tamaño de la moneda lo puedo retirar con una pinza cocodrilo, diente de ratón o una pinza, un trípode que se llama, ¿no? O una canastilla, un balón. Va a depender mucho de qué cuerpo extraño tiene el paciente para poder intentar retirarlo. Esta es una moneda, ¿sí? Esta es una chapita. Allá es un pedazo de comida, ese es un hueso. Miren cómo está incrustado en la mucosa, ¿no? Es un hueso puntiagudo y fino. Y esto es lo que causa la pila de moneda. Miren de qué color ha salido la pila de moneda, negra. Miren lo que ha ocasionado una úlcera esofágica, una perforación esofágica, ¿sí? Esta es una complicación, necrosis, y allá hay perforación. Esto se puede presentar dentro de las 6 horas. ¿Qué puede causar como complicaciones? Laceraciones por la manipulación del cuerpo extraño, fístulas, ¿no? Que es básicamente secuela probablemente de una pila de moneda, o disnea o asfixia por compresión de la tráquea, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? ¿Qué otra complicación puede haber? Sangrado. Si el cuerpo extraño es puntiforme como ese hueso, al retirar puedo lacerar la mucosa y ocasionar hemorragia.
y en algunos casos puede ocasionarse dificultades de retirarlo o no poder retirarlo. Cuando es un cuerpo extraño de varios días, no sale y esto va a acabar en cirugía. ¿Qué pasó con el paciente? Miren lo que le sacaron. No es tornillo. Es el extremo distal de la conexión al cable mágico. Ese fierrito que tiene atrás es eso. ¿Alguna pregunta, muchachos?